Una pregunta, ¿a qué hora van a definir terminar? Para, para controlar la participación, cuando están muy largos los voy a cortar entonces. Ustedes dicen para ir regulando el tiempo. Las 6:05. Ustedes definen. Muy bien. Hay un acuerdo entonces en que el artículo que está en proyecto de inversión van a quedar para un análisis de cada una de las mesas para hacer en el próximo encuentro la presentación. Y Matías había propuesto pasar al otro artículo. Muy bien, entonces la hora de término para ir regulando la participación, 6:30, 7. Hasta las 6:30 podría ser. Muy bien. Continuamos entonces. ¿Quién tiene la palabra? ¿Hay alguna propuesta sobre el artículo? En una moción de orden me gustaría, vamos a entrar de lleno siguiendo la pauta, ¿cierto? Ya, gracias. Gracias, man. Sí, la pregunta es de la mesa de gobierno si la mesa indígena tiene una propuesta consensuada sobre el artículo medidas a ser consultadas. Enrique, ¿tiene algo que decir? Allá. ¿La tiene en pendrive también? Una pregunta logística, el próximo encuentro no se tiene definido dónde es, ¿no? 8, 9 y 10. Buena pregunta. La idea es hacerlo en alguno de estos hoteles estos similares no sé si no es este, vamos a tener que verlo, pero algo céntrico para que les sea fácil a todos acceso. El Cerro Huelén. Oiga, no, vamos a tener que... Vamos a evaluarlo, vamos a hablarlo. Lo importante es que podamos encontrar disponibilidad. Nosotros, lo que pasa es que ya habíamos empezado a ver como estas cosas, ¿cierto? Los hoteles muchas veces tienen una disponibilidad sujeta a solicitud con tiempo. Vamos a tener que ver si es que existe algún otro lugar disponible y también hay que ver si es que ya no tenemos contratados los servicios, porque es otro de los temas. Tuvimos que adelantarnos porque si no ya la vez anterior y esta vez nos pasó que no pudimos encontrar alojamiento en los mismos lugares que se hacían las reuniones, porque ya parece que Santiago se ha transformado en una gran manzana, dicen. Entonces, está lleno de gente ya esta ciudad. Ahora, lo bueno es que el auditorio no esté en el mismo lugar donde están las habitaciones, no pueden dormir siesta un poquito. Villarrica propuso Marcial, ¿no? Y si el morador se porta mal, lo tiran al lago. Eso sería...
Es un regalo. Que no sean como la secta. Ya, vamos, ordenemos el debate. Ya. A ver, no sé si hay alguna propuesta de los pueblos indígenas, pero aquí, en este sentido, me gustaría a mí referirme a la propuesta de gobierno en esta materia y quizás hacer algunas alusiones del porqué de la propuesta de gobierno. Medidas a ser consultadas. Esto era el artículo 18, ¿cierto? Donde indicaba: para los efectos del presente reglamento deberán ser consultadas las medidas legislativas iniciadas por mensaje del Ejecutivo y las medidas administrativas, siempre que en ambos casos sean susceptibles de afectar directamente a los pueblos interesados, de conformidad al artículo tanto. Se entenderá por medidas legislativas las ideas matrices de los proyectos de reforma constitucional y de los proyectos de ley. A su vez, se entenderá por medidas administrativas aquellos decretos o resoluciones de efectos generales que emitan los órganos de la Administración del Estado indicados en el artículo cuarto. A ver, entonces, a mí me gustaría contar un poquito cuál es la idea de este artículo y por qué nosotros lo hemos interpretado así. Y después también ver, bueno, si ustedes tienen una propuesta, bienvenida sea a conversarla. Yo sé que ustedes tienen varias propuestas, lo primero es si tienen una propuesta consensuada. Primero, ¿por qué ideas matrices de proyecto de ley? Porque eso nosotros entendemos que obviamente es la etapa más temprana. Cuando me refiero a la etapa más temprana, muchas veces quizás la etapa cuando ya el proyecto está redactado, ¿me entiendes? Quizás es una etapa posterior. Entonces, tomándolo en consideración que ustedes querían o han considerado, ¿cierto?, que debe consultarse lo antes posible un proyecto de ley. Entonces, decíamos, una vez que ya haya por lo menos la idea, por decir de alguna forma, de legislar en cierta materia, se consulte. Entonces, como probablemente no esté el texto explícito ya, no esté listo todavía la propuesta de borrador, era la idea de consultar las ideas matrices. Yo sé que eso ha sido objeto de observaciones, de críticas. Nosotros no estamos cerrados en consultar el proyecto de ley mismo, pero era en el fondo la idea de que fuera lo primero a consultar. Lo primero que salga, ¡pum!, se consulta. Esa es un poco la idea. Ahora, no estamos cerrados, como digo, a que sea el proyecto de ley mismo. Ahora, respecto de las medidas administrativas, ¿qué es lo que sucede de alguna forma en las medidas administrativas? Las medidas administrativas, hay muchas medidas administrativas, muchísimas medidas administrativas. Y obviamente consultar, o sea, creemos que en algún punto hay que hacer una especie de corte, porque hay medidas administrativas, actos administrativos y una serie de otras situaciones. Entonces, como por ejemplo, la contratación de un funcionario en CONADI, como por ejemplo la compra de tierras, ¿cierto?, del fondo fondo de tierras indígenas de CONADI. Y si nosotros nos vamos a todas las medidas a consultar, nosotros entendemos que, por ejemplo, la compra de tierras es una medida que podría llegar a afectar directamente a los pueblos indígenas. Y a todos los pueblos indígenas, no solamente al pueblo mapuche, porque es presupuesto de toda la CONADE. Entonces, por tanto, nosotros no creemos lógico, eso es una opinión personal, que se consulten esas medidas, porque eso va a entrampar, por ejemplo, el buen funcionamiento de un servicio público, ¿ya? Porque eso significaría que ya, aparte del normal funcionamiento que tiene CONADI, hay que agregar que habría que agregar que todas esas cosas habría que consultarlas, lo que podría significar, por ejemplo, que para cada compra de tierras que haga CONADI hay que consultarle a todos los pueblos indígenas del país. Porque obviamente eso no es una cosa que solamente afecta al pueblo mapuche, sino que afecta a todos los pueblos indígenas. Entonces, eso es una materia que nosotros, por eso es que hemos diferenciado con medidas de efectos generales y no particulares. Otras cosas, por ejemplo, obviamente también entendemos que la contratación de un PIDI, que se llama, que es estas personas que están en terreno y que de alguna manera funcionan de enlazadores de los pueblos indígenas con la CONADI,
obviamente generan afectación directa sobre los pueblos indígenas, porque están en terreno, ¿cierto? Toda su transmisión de información afecta directamente a los pueblos indígenas. Entonces, viene otra pregunta, ¿la contratación de esa persona es una medida que afecta directamente? Nosotros consideramos que sí afecta directamente, pero creemos que no es una medida a consultar, porque si no, obviamente, correríamos el riesgo que todas las cosas, en particular, sobre todo las cosas de CONADI, se tengan que consultar y eso significaría que eso haga que CONADI se transforme en un servicio tan burocrático que no le sirva a los pueblos indígenas. Entonces, por eso, sobre todo en esa línea, hemos pensado que las medidas a consultar deben ser más las medidas administrativas, decretos o resoluciones de efectos generales y no particulares. Porque obviamente, si no, no habría cómo discriminar que por qué no se consulta la compra de tierra, ¿cierto? ¿O por qué no se consulta eh, la contratación de un PIDI en CONADI? Bueno, eso. Y obviamente en la contratación de un PIDI en CONADI habría que consultarse a toda la comunidad afectada, lo cual podría ser toda la comuna, toda la región o incluso todo el país. Eso más que nada así en líneas generales. Hay otras materias más, pero hay otras materias que creemos que también no se deben consultar, que es nombramiento y ese tipo de materias. Entonces, por eso es que nosotros hemos ido más por una percepción de medidas administrativas de efectos generales, para no tener que nombrar cuáles se consultan y cuáles no, sino que una definición más del concepto. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Matías. Muy bien, señora Aurora. De que nadie quiere hablar, voy a hablar yo. Aurora Huelán, novena región, Nueva Imperial. Don Matías, cuando usted dice que no se podría consultar el tema de alguien que trabaje en un PIDI, yo creo que quizás no consultar, pero sí, o sea, por lo que no ha pasado dentro de la región, sí debería consultarse, ¿sabe por qué? Porque hay muchas personas que llegan a ocupar ese cargo y no son personas idóneas en el cargo, porque no saben qué significa un PIDI, no saben qué es lo que significa un tema de territorio, no saben la agricultura, no saben nada. Y le están preguntando al dirigente, por eso que no ha pasado dentro de la región que de repente me han llamado a mí para preguntarme, incluso por un reglamento de la CONADI, o sea, reglamento de cómo se hace una comunidad. Entonces, si son personas que están trabajando en el PIDI, que se supone que saben el tema indígena, porque incluso se han contratado personas que han estudiado para párvulos. Entonces, no tiene nada que ver eso con entonces, ¿cómo va a avanzar el país si no contratan personas idóneas en el cargo? Entonces yo veo un poquito que no me parece a mí que también debería el gobierno tener cuidado a quién contrata dentro, por eso que no se ha avanzado mucho en el tema de la agricultura o en el tema indígena, porque muchas veces esas personas no saben nada y prefieren hacerle vista gorda a un proyecto o algo que llega dentro del territorio para no caer en decir no sé hacerlo o no sé lo que es.